Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Reforma Tributaria versión 4. Este webinar es traído a ustedes por Informat, más de 45 años desarrollando soluciones financiero-contables para empresas y contadores y sus productos Wigo Software Contable e INET ERP. Y hoy junto a Alianza CAP, grupo de profesionales expertos en capacitaciones IFRS y de tributación. Les comento entonces acá cómo realizar una pregunta en Microsoft Teams. Tienen que ir a la parte que está el signo de interrogación y luego nuestro speaker, el doctor Fernando Torres, les contestará al final de la sesión. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Quería pedirle, Fernando, si nos pudiera hablar un poquito sobre la Fundación San Jorge. Claro, gracias a Fundación San Jorge y a Informat podemos impartir estos webinars en versión 4 para todos ustedes. Nuestra Fundación San Jorge es una organización sin fines de lucro dedicada a colorear infraestructura pública donde está físicamente enfocado es en las caletas. En este instante estamos en Valdivia, en Corral, en un proyecto maravilloso que es colorear una escalera que lleva a las personas a nuestra Virgen del Carmen. Así que esperemos que eso pronto ustedes lo puedan disfrutar a través de nuestra página web. Y esto es gracias al aporte de todos ustedes desde 1.000 pesos. Así que los invito a ser generosos. Con 1.000 pesos coloreamos caletas en todo Chile. Por ahora estamos en Valdivia. Buenísimo. Ya lo saben entonces todos, los invitamos a que conozcan el bonito trabajo que hace la Fundación en su web fundacionsanjorge.cl. Entonces, si quieres ahora, Fernando, puedes compartir tu presentación y comenzamos. Ya tú me confirmas si se ve nuestra presentación. Sí. Perfecto. Ahí sí, ahí sí. Ya. Bueno, decía que estamos en una versión 4 de una reforma tributaria 2022 que nace, ¿no es cierto?, el 7 de julio del 2022, su primer texto, el mensaje 64370. Claramente esta reforma, ¿no es cierto?, expresa una intencionalidad de recaudación fiscal agresiva. Nunca antes se había presentado una reforma tributaria con una intencionalidad de recaudar un 4,1 punto del PIB. Entonces, la intención es recaudar y para eso amplió, ¿no es cierto?, la cobertura donde generó en algunos alcances de la propia reforma alguna preocupación. Entonces, como el retiro de los beneficios del DFL2, como el retiro del beneficio del artículo 107 de la Ley de la Renta, acciones, la ganancia, ingreso no renta, por ejemplo. Y empieza a reducir también las exenciones tributarias, de tal manera de que toda la recaudación pudiera financiar un programa, ¿no es cierto?, que fue presentado por el actual gobierno. Bueno, la experiencia dice de que las reformas tributarias deben buscar, ¿no es cierto?, varios objetivos, no solo la recaudación, sino que la simplicidad de ella misma.
incorporando incentivos a la inversión, al ahorro, y luego, ¿no es cierto?, haciendo algunos ajustes de acuerdo a las distintas actividades económicas que tenemos en el país. Lamentablemente, estamos en una situación de pandemia donde los países en general han tenido una alta inflación, han tenido problemas con la producción y también, ¿no es cierto?, la guerra Rusia-Ucrania ha empeorado el mercado en la entrega de productos y servicios de manera oportuna. Esto ha generado alzas de precios, eso incide, ¿no es cierto?, a través de la inflación, incide en el recurso de las personas, la liquidez. La inflación es un instrumento, ¿no es cierto?, que se produce cuando hay mucha demanda, producto de la liquidez que se genera y poca oferta. Todos quieren comprar y la producción no alcanza a satisfacer todas las necesidades del mercado, entonces se genera una competencia y una escasez, y eso genera inflación. Al haber inflación, las personas pierden poder adquisitivo y logran comprar menos con el dinero, aun cuando en muchos casos la remuneración ha tenido un mejoramiento importante, 11% más o menos en promedio hasta esta fecha. Sin embargo, la inflación es 13%. Es decir, tiene una disminución real de poder adquisitivo de 2,3. Entonces, eso se resiente. A eso vamos por las empresas que vienen saliendo de la pandemia con créditos, ¿no es cierto?, que el Estado otorgó, pero los créditos hay que pagarlos a una tasa y a un plazo, y también los beneficios del IVA. Entonces, vean ustedes toda esa situación compleja que se genera producto, ¿no es cierto?, de externalidades y también por situaciones propias nuestras que afectó, digamos, una economía estable por mucho tiempo y que hoy día es inestable, producto de lo que sucedió en Chile y en el exterior. Bueno, esa normalización se espera, por lo menos en el tema de la inflación 2024, volver a una inflación bajo el 5. Sin embargo, queda todo este proceso 2023 en que hay que resistir, digo yo. A esa situación presente tenemos la reforma tributaria. Entonces, y esta reforma tributaria ha tenido muchas dificultades en el proceso en el Congreso. Entonces, hoy día de lo que vamos a conversar es de las indicaciones. Y voy a tratar en este poco tiempo de ir a lo transitorio, que en el fondo es lo que nos va a regir en el 2023. Creo, en mi opinión personal, de que este año no sale esta reforma tributaria. Probablemente esté para marzo del 2023 y, por supuesto, como ya tenemos esa mala costumbre de hacer leyes retroactivas, ¿no es cierto?, probablemente va a comenzar a contar del 1 de enero del 2023. Podría ser así, porque así ha ocurrido en la reforma tributaria anterior. Entonces, los invito a, ¿no es cierto?, estar leyendo permanentemente lo que está sucediendo en el Congreso con esta reforma tributaria. Hay mucho material, hay muchas ideas buenas y no tan buenas. Aquí hay mucha ideología, ¿no es cierto?, en esta reforma, que en mi opinión no debería existir. Para reformas tributarias lo que debe
primar son las ciencias, la técnica, la determinación de cómo, ¿no es cierto?, genera efectos una tasa impositiva que va directo a las empresas y va directo a las personas. Entonces, Chile es un país pequeño que está inserto en un mundo global y tiene que competir de igual a igual con el resto del mundo. Entonces, el tema impositivo, tal como dice la palabra, impuesto, es una materia impuesta a los contribuyentes. Entonces, el contribuyente lo que hace es buscar opciones, ¿no es cierto?, para aminorar la carga tributaria. Ese es el objetivo de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque eso es parte de la competencia, es parte de la liberación de precios, de costos, si usted quiere. Las personas hacen lo mismo, tienen una remuneración, pagan sus cuentas, pagan sus impuestos, pagan el IVA, pagan las contribuciones, pagan, ¿no es cierto?, el impuesto de timbre estampilla, pagan el crédito. Entonces, al subir los impuestos, eso genera entonces una preocupación mayor, y lo que se busca, a mayor impuesto, lo que se busca son otras opciones de tratamiento de la transacción comercial, evitando en lo posible el impuesto. Entonces, genera el efecto contrario cuando usted sube los impuestos. Recuerde, estamos en un país globalizado, donde tenemos que competir de igual a igual con el resto de los países. Y nosotros estamos subiendo los impuestos y en otra parte del mundo lo está bajando. Y lo otro es que en una economía globalizada, altamente tecnológica y con conocimiento, ¿no es cierto?, de estas materias, lo que hace uno es resguardarse en aquellos países donde la tributación es menor. Bien, reforma tributaria. Entonces, crece debate tras menor recaudación de la reforma tributaria debido a indicaciones. Estas indicaciones es lo que vamos a ver ahora. Ojalá la veamos todas. Estas indicaciones son al texto que yo mencioné al inicio. Esto quiere decir que se presentó un texto, se leyó, fue, ¿no es cierto?, a la comisión, y dentro de la comisión se ajustaron varias intenciones. Se busca mayor gradualidad y en algunos casos se busca ajustar la tasa del impuesto. Así que estas indicaciones, ¿no es cierto?, gobierno presenta indicaciones al proyecto de reforma tributaria, ¿vale? Baja tras indicaciones, da fuerza a debate sobre la recaudación de la reforma tributaria. El proyecto así como está, no cuadran los números. No se va a conseguir lo que se busca recaudar para financiar. Entonces, lo peor que podría ocurrir es que un programa no financiado. ¿Por qué? Porque no están las condiciones para recaudar más. Entonces, para recaudar más, la experiencia dice que tenemos que tener incentivo a la inversión, incentivo al ahorro. Y en este minuto no existen los incentivos a la inversión ni al ahorro. Lo que hay es buscar más impuestos en aquellas materias que ya existen y solo lo que hace es presionar sobre la tasa para recaudar más impuestos. Entonces, son cerca de 30 las modificaciones que se comenzarán a analizar, ¿no es cierto? Y uno de los puntos clave es que implica una reestructuración del impuesto a la renta. También se introducen modificaciones al tratamiento tributario de los ingresos por arriendo
y se rediseña la tasa al diferimiento de impuestos finales. O sea, el texto ingresó y hoy día cada vez queda menos de lo que del texto. Por lo tanto, lo que hay que estar atento es leer, ¿no es cierto?, de acuerdo al avance en la comisión, en el Congreso, y ir leyendo aquellas partes que ya son definitivas. Porque yo me he leído como 800 páginas y resulta que me sirve poco porque al final todo cambia. Además, en el impuesto a la riqueza se modifican los créditos que serán considerados contra este impuesto y se introduce una cláusula que establece una carga tributaria máxima sobre la rentabilidad del capital. Entonces, las modificaciones también abordan la reducción de exenciones. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, este tema de la renta presunta, las exenciones a, ¿no es cierto?, el DFL2, el impuesto de timbre estampilla, el tema del impuesto específico, en fin. Entonces, si quiere ir retirando, ¿no es cierto? Recuerden que el próximo año, el 2023, comienza, el IVA aplica a varios servicios que antes no estaban grabados. Y así, hay varias cosas que van a empezar a contar del 1 de enero del 2023. Y todo eso lo que se busca es una mayor recaudación por el lado del IVA, en este caso. Se modifica la gradualidad de los cambios en materia de utilización de pérdida de arrastre. Recuerden de que se permite, ¿no es cierto?, la pérdida de arrastre de utilizarla en el periodo siguiente siempre que hayan utilidades y se rebaja entonces el 100% de la pérdida de arrastre. Pero en esta reforma lo que se busca es que se utilice una parte de esta pérdida tributaria y el resto, ¿no es cierto?, se puede utilizar en el periodo siguiente y así sucesivamente. Entonces, con eso usted ya entendió que la base imponible no va a poder ser rebajada en la pérdida tributaria, ¿no es cierto? Si yo tengo una base imponible de 100, una pérdida tributaria de 100, la base imponible quedaba en 0, pero en esta reforma se permite solo una porción de la pérdida de arrastre, por lo tanto siempre voy a tener base imponible positiva y voy a tener que pagar el impuesto de primera categoría. Entonces, se incorporan dos medidas transitorias: depreciación semi-instantánea y reducción en el impuesto de primera categoría de empresa en el régimen PYME. Además, se amplía el plazo del crédito IVA para nuevos emprendimientos. Ahí también tenemos un tema con la depreciación instantánea, ¿no es cierto? Le queda poco tiempo y era un excelente beneficio para la mediana y pequeña empresa. Sin embargo, ahora se va a tener que depreciar una parte, ¿no es cierto? Una parte será instantánea y la otra parte se podrá rebajar en forma acelerada, por ejemplo. Pero todo esto que parece incentivo, la verdad es que no lo es, porque la ley actual es mejor que esta propuesta, digamos. Otra de las novedades de las indicaciones fue que con ella se asumió un menor objetivo de recaudación que el 4,1% proyectado originalmente. Claro, se hicieron los cálculos y dijeron no va a resultar este 4,1. 4,1% del PIB significa una cantidad de millones de dólares que con eso se puede financiar los programas que están propuestos. Pero como no va a alcanzar el dinero, lo que hay que hacer probablemente es mejorar esta reforma tributaria, agregarles incentivos a la inversión y al ahorro, y otros incentivos, por ejemplo, el tema medioambiental, ¿no es cierto?, que se podría ahí trabajar, y también incentivos a la adquisición de bienes raíces, por ejemplo, dado que el precio está tan alto, podría generarse un esfuerzo, ¿no es cierto?, por ejemplo, algo así como el 55 bis, podríamos mejorar eso, tal que a las personas finalmente a través del tiempo no les haga tan oneroso en la adquisición de un bien raíz. Ya en régimen, los cambios propuestos implicarían, ¿no es cierto?, una baja de 0,48% a dicha meta. Por lo tanto, estaríamos hablando
de una recaudación de 3,6. Y esos son bastantes millones de dólares menos que se va a recaudar. Pero aun cuando estemos con el 3,6, esta es mi opinión personal, no será posible lograr esa recaudación porque para el 2023 y el 24 el crecimiento del país no va a superar el 2%. El 2023 no llega al 2%, recemos para que sea positivo y podrían venir buenas noticias a contar del 2024-2025, producto de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no es cierto? Si se termina la guerra, ese factor va a incidir positivamente en la economía global y tal vez eso nos permita tener mejores precios de petróleo, por ejemplo, mejores precios de cobre y, por supuesto, todo el comercio exterior, una balanza comercial positiva importante. Veamos entonces esta, ¿no es cierto?, indicación. En el Código Tributario, ¿no es cierto?, tenemos que procedimiento administrativo de aplicación de norma general anti-elusiva. Esta norma, ¿no es cierto?, anti-elusión, la verdad es que yo siempre he dicho en todos mis webinars y en todas mis clases que he hecho, a mí no me gusta el tema de elusión. El concepto de elusión tributaria es un concepto de una definición errónea en que una persona creó un cuadro comparativo con la evasión del IVA y la elusión. Y quedó entre nosotros como que la elusión fuera delito y en realidad no lo es. El único que puede dictaminar si una elusión es delito tributario es un juez. Pero entonces todos hablamos de elusión como si fuera algo impropio, y la verdad es que no lo es. Entonces, se insiste en esta norma, ¿no es cierto?, y en profundizarla, y en mi opinión lo que hace es frenar la inteligencia humana en el manejo de la ley de la renta presente. El DFL2 cuando yo arriendo un DFL2, este está libre de impuesto a la renta, y es porque el legislador así lo propuso en su minuto. Y la gente compró DFL2 y arrienda y vive de esos ingresos, porque son ingresos no renta. Pero con el tiempo, alguien dijo, no, esto no es, no se justifica para los tiempos actuales. Entonces, vamos rompiendo reglas y personas que invirtieron en eso, hoy día, por supuesto que esos ingresos quedan, una parte queda libre de impuestos y otra parte tienen que incorporarlo a su global complementario, y si son empresas, tienen que agregarlo a la base imponible. Entonces, sin embargo, hay que estar leyendo esta norma para no caer, ¿no es cierto?, en situaciones que podrían, ¿no es cierto?, estar al margen. Para eso Impuesto Interno tiene una página y ahí, ¿no es cierto?, usted puede leer varios ejemplos que el servicio considera elusión. Pero le insisto, el servicio puede pensar de una manera, pero este es un país libre, en que tenemos tribunales tributarios independientes, en que es ahí donde debemos llegar para defender una planificación tributaria, por ejemplo. Pero insisto que muchos contribuyentes, por temor, a veces, antes de llegar a los tribunales tributarios independientes, negocian con el servicio y ceden en parte y se abuenan, y bueno, eso quedó y se paga una parte y estamos. Pero con eso no se logra comprobar si estamos frente a una elusión tipificada, ¿no es cierto?, como falta o como delito, ¿no es cierto?, o una ingeniería fiscal impropia.
Entonces aquí hay mucha ideología que hay que combatirla con las herramientas que tenemos, que es el Código Tributario y la Ley de la Renta. El lenguaje, hay que buscar, ¿no es cierto?, evidencias comparativas, de tal manera de disuadir, ¿no es cierto?, al servicio esta agresión hacia el contribuyente. La norma general de relación, el artículo 8, número 17, se modifica la norma de relación propuesta mediante un cambio de redacción que, tratándose de personas naturales, permitirá considerar relacionado no solo al cónyuge, ascendiente y descendiente, sino también a los hermanos y parientes del cónyuge. Este es un tema también, ¿no es cierto?, interesante, que uno tiene que estudiar, ¿no es cierto?, cuando tenemos una planificación tributaria y tenemos precios compra-venta entre entidades relacionadas, también es importante ver, ¿no es cierto?, el precio. Hay que ser más cauto, más inteligente y más estudioso para la planificación tributaria. El concepto de responsabilidad tributaria se redefine. Vea usted lo que dice ahí, se redefine. O sea, este concepto ya estaba definido, así como, acuérdense, los gastos necesarios para producir la renta, la ley 21.210, ¿no es cierto?, redefine el artículo 31 y es bastante más audaz, más presente, más futuro, de qué son los gastos necesarios para producir la renta, porque el café, el azúcar, el té, ¿no es cierto?, hoy día el alcohol, ¿no es cierto?, que nos permite higiene, etcétera. Muchas veces fuimos enfrentados, ¿por qué compras tanto café, azúcar, confort, toalla nova, agua, ¿no es cierto?, mineral, etcétera? Fuimos consultados por qué este gasto. Bueno, hoy día es más amplia la ley del artículo 31, gasto necesario para producir la renta. Sin embargo, ¿no es cierto?, y eso eso se generó gracias a una redefinición del artículo 31 de la renta. Entonces, acá tenemos una redefinición, ¿no es cierto? El concepto introducido en el proyecto original, agregando que las empresas podrán obtener una certificación que indique sus operaciones y estrategias fiscales cumplen con dicho principio. Recuerden ustedes que nosotros también tenemos que presentar una metodología de determinación del costo, ¿no es cierto?, sobre todo cuando hay empresas relacionadas, ¿no es cierto?, con empresas extranjeras. Bueno, acá tenemos algo parecido. Entonces hay que estudiar este informe, hay que preparar el informe y tenerlo disponible para cuando el personal del servicio lo requiera. La certificación lo podrán emitir únicamente empresas certificadoras independientes que se hayan inscrito previamente ante el Servicio de Impuestos Internos. Se reformulará la posibilidad de celebrar acuerdos de colaboración con el servicio, estableciéndose un registro público en que figuren tanto empresas certificadas como aquellas que han celebrado dichos convenios. Ahí también hay una oportunidad de negocio. Precisión, norma que previene doble fiscalización. Todo esto está en el Código Tributario. Se precisa que el servicio no podrá volver a revisar los impuestos, conceptos o partidas que hubieran sido resueltas en un proceso de fiscalización, entendiendo por tal uno en que se haya emitido citación al contribuyente o que haya concluido formalmente. Eso, ¿no es cierto?, está otro punto, procedimiento de levantamiento del secreto bancario. Bueno, acá también tenemos en el Código Tributario, ¿no es cierto?, este procedimiento, que ya sabemos que el servicio tiene la facultad, ¿no es cierto?, de pedirlo y el banco de entregarlo.
y nosotros nos damos por informados a través de este correo que nosotros informamos al servicio. Entonces, se introduce una serie de cambios al procedimiento originalmente propuesto. Entonces, tenemos que leer las indicaciones para tener una información conforme. Dice, notificada la intención del servicio de obtener información bancaria, el primero debe reclamar ante el juez tributario para oponerse. Ya, para obtener la información efectuada, las notificaciones y avisos que regula el nuevo procedimiento, el servicio deberá obtener una certificación del tribunal en cuanto a no haberse interpuesto reclamación. Entonces ahí hay que tener atento con esa gestión, y si usted cree que no es necesario presentar esta información, va a tener que colocar un abogado ahí para que lo defienda. Norma de tasación y reorganizaciones. También se modifica la definición de valor de mercado, excluyendo el concepto de plena competencia, excluyendo, o sea, esto va contra un poco a lo que conocemos nosotros en IFRS, ¿no es cierto? O los libros de finanzas, ¿verdad? Donde el valor de mercado es aquello donde dos personas libres, sin presión alguna, debidamente informadas, en una economía sana, están dispuestas a hacer una transacción. Entonces, para el servicio, esa definición no sirve. Pero dice, se modifica la definición de valor de mercado, excluyendo el concepto de plena competencia. Bueno, el mercado es plena competencia. Si hay monopolio, no hay precio de mercado. Nosotros la luz, el gas, no son precios de mercado. ¿Por qué? Porque es un monopolio. ¿No es cierto? Es un monopolio, dado que son leyes específicas que exigen, entre otros, una rentabilidad máxima a la industria del gas, a la industria del petróleo, a la industria de la electricidad, etc. Entonces son organismos en que entre el Estado busca a terceros que hagan esta gestión, sin embargo le coloca límites a la rentabilidad. Se agrega la conversión del empresario unipersonal como modalidad de reorganización que inhibe la facultad de tasar del servicio. Se establece que las reorganizaciones empresariales que ocurran en el exterior y tuvieran efecto en Chile, o iniciaran en Chile y tuvieran efecto en el exterior, deberán regirse por el artículo 41E de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Se define, importante eso, se define legalmente el concepto de legítima razón de negocio. Ahí tenemos otro concepto que tenemos que dominar, comprender y usar, ¿no es cierto?, esta definición, legítima razón de negocios. Obligación de información del contribuyente y aumento plazos de prescripción. Es otra, número 7, respecto al Código Tributario, otra indicación. Se especifica que el aumento por 12 meses de los plazos de prescripción, originado, ¿no es cierto?, cuando un contribuyente que es parte de un grupo empresarial incumple las obligaciones de información del artículo 68 del Código Tributario. Opera únicamente cuando el incumplimiento buscar evitar el pago del impuesto, ocultar el sujeto pasivo o evitar la aplicación de una norma especial o general anti-elusiva. Bueno, cooperación eficaz en la investigación y denunciante anónimo tributario. Aquí, bueno, este denunciante anónimo tributario es para, ¿no es cierto?, tener en cuenta que las empresas, ¿no es cierto?, trabajan con personal, las personas tienen información privilegiada, esa información privilegiada puede ser mal manejada, por lo tanto yo creo que lo que viene es una mejora en los contratos laborales,
donde haya cláusulas de confidencialidad y de tal manera que pueda aminorar, ¿no es cierto?, o atenuar esta acción de una persona que puede estar resentida con la empresa, que haya pensado que fue despedido injustamente. Y ustedes saben que en la propuesta hasta tenía incentivos, tenía premios sobre la recaudación fiscal. Entonces, estos incentivos, ¿no es cierto?, que invita al trabajador a denunciar. Bueno, se define el concepto de denunciante anónimo, excluyéndose de tal calidad a quienes hayan incurrido en la conducta sancionada y a quienes ejerzan un cargo de administración respecto, ¿no es cierto?, de la entidad denunciada. También se define un procedimiento para decretar la calidad de denunciante anónimo, con garantías para la protección de su identidad. Se establece la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 6 a 10 UTM a quien efectuare denuncia falsa a sabienda. Y, por supuesto, se mantiene en estas indicaciones, se mantiene el premio del 10%, ¿no es cierto?, sobre lo que ya habíamos mencionado. 10% de la multa que se aplicara al denunciante. Exclusión de intereses para convenio de pago. Las empresas pertenecientes al régimen PYME que celebren convenio de pago de hasta 18 meses con la Tesorería General de la República por deudas tributarias estarán eximidas de intereses moratorios sobre las mismas. ¿No es cierto? Ahí tenemos un premio. Bien, eso es con respecto al Código Tributario. Veamos sobre impuesto a la renta. Vamos a ir un poco más rápido porque estamos cortos. Ajuste en renta líquida por dividendo imputado a diferencia temporal o utilidad financiera. Ya, entonces el proyecto, recuerde usted, original, establece que cuando un dividendo es imputado al nuevo registro de diferencias temporales, el famoso RDT, o a utilidades financieras en exceso de las tributables, el dividendo debe ser primero grabado con impuesto de primera categoría en sede de la sociedad. Bueno, se agrega y después uno se da de crédito. Las indicaciones agregan que cuando esto ocurre, esta última podrá efectuar una deducción de la renta líquida, una suma equivalente a la cantidad sobre la cual se aplicó y pagó el impuesto referido. Ahí podríamos explicarlo con un ejercicio en una versión 5. Lo importante es que veamos qué es lo que está quedando definitivamente para ir buscando ejercicios y poder explicar. Tributo al diferimiento de impuestos finales. Se especifica que la actividad de empresa dedicada al leasing no constituye una renta pasiva para efectos de este impuesto, ¿no es cierto? Ese sería el arrendador. Se modifica la tasa y base imponible. La primera sube de 1,8 a 2,5, pero la segunda es acotada al 22% de la suma de los ingresos del registro de las utilidades acumuladas. Y el RDT, ¿no es cierto?, es decir, un 22% sobre la base imponible del proyecto original. Pero en esta indicación señala que el impuesto, ¿no es cierto?, ya no será crédito contra el impuesto al patrimonio, o sea, no se puede utilizar en la determinación del impuesto al patrimonio. La tasa de desarrollo se elimina la categorización de la tasa de desarrollo como impuesto de primera categoría y se mantiene la norma que obliga a descontar el monto pagado o este impuesto del registro de utilidades, ¿no es cierto?, del ejercicio respectivo, el RUA. La forma de registro de los dividendos. Se aclara que los dividendos no constituyen un agregado a la renta líquida del ejercicio, salvo aquellos que provengan de empresas sujetas al régimen PYME. Recuerden que se agrega, pero después hay un ajuste más abajo. En relación al leasing,
Se deroga el artículo 37 bis, ¿no es cierto?, que fuera establecido en la ley PGU sobre exenciones tributarias, esta ley 21420, y que equiparaba el tratamiento financiero del leasing al tributario. Hay que revisar eso también. Sobre normas sobre créditos por impuestos pagados en el extranjero. También ahí tenemos un ajuste importante. Normas de precios de transferencia. Esto también, ¿no es cierto? Recuerden que tenemos una declaración jurada donde tenemos que informar estos precios, ¿no es cierto?, de transferencia. Se establece la facultad del servicio de impugnar, conforme a las normas de precios de transferencia, las reorganizaciones o reestructuraciones empresariales que ocurran en el exterior y produzcan efecto en la propiedad de contribuyentes chilenos o que se inicien en Chile. Deducciones a la renta bruta global. Los gastos. Se establece como deducción de la base del impuesto global complementario un 10% de los ingresos anuales por concepto de arriendo de inmuebles no agrícolas con destino habitacional. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un 10% que se puede deducir. El 10% se calcula sobre el monto positivo obtenido luego de deducir de las referidas rentas del impuesto territorial que afectó el inmueble. Recuerden que quien tiene este arrendamiento paga contribuciones por el bien raíz y las contribuciones también forman parte de un beneficio que se puede rebajar del impuesto. No procede la rebaja en el caso de bienes raíces cuyas rentas no se computen en la renta bruta global ni cuando el impuesto territorial sea crédito contra el impuesto global complementario. ¿Vale? Eso es importante. Si el crédito es parcial, la deducción solo aplica a la parte que no es crédito. Así es como vamos avanzando en el punto 9. Recuerden, estamos en la ley de la renta. En las indicaciones, se aclara que cuando la retención del 22% se hubiera efectuado en exceso, ¿no es cierto?, por tratarse de un dividendo atribuible a renta exenta, ingreso no renta o renta de tributación cumplida, tratándose de personas naturales residentes en Chile, la referida retención será considerada como un crédito contra el impuesto global complementario. Bueno, aquí hay varios conceptos, las rentas exentas, ¿no es cierto?, ingresos no renta o renta de tributación cumplida. La tributación cumplida son de régimen anterior, acuérdense de, por ejemplo, el régimen al 31 de diciembre del 2019, ¿no es cierto? Hasta ahí teníamos un régimen A, que era atribución, ¿no es cierto? Uno le atribuía la base imponible proporcionalmente a los socios. Los socios hayan o no hayan recibido dinero, ellos pagaban, ¿no es cierto?, declaraban, hacían su declaración de impuestos. Y entonces, si no retiraron ese dinero, claramente ese dinero se transforma en una utilidad, ¿no es cierto?, con tributación cumplida o renta de tributación cumplida. Los ingresos no renta son ingresos que, por ejemplo, del artículo 107 de la ley de la renta, los de FL2, ¿no es cierto?, también. En cuanto a la ley del IVA, veamos las indicaciones en cuanto a la ley del IVA. Bueno, ampliación del crédito IVA a empresas del régimen PYME que inician actividades. Bueno, este es un incentivo, pero es un incentivo, no es que usted deje de pagar. El proyecto original estableció un crédito especial contra el IVA, aplicable a empresas que inician actividades, orientado a disminuir su tributación durante el primer año de funcionamiento. Las indicaciones amplían, ¿no es cierto?, estas 30 indicaciones amplían el ámbito temporal y la cuantía del beneficio, estableciendo que el crédito será aplicable por 24 meses, contado desde que los débitos fiscales superen a los créditos con un tope de 36 meses contado desde el inicio de las actividades. Entonces, ¿cómo quedó? Así el monto del crédito sería
los primeros 6 meses, 100% del IVA a pagar. Ese sería un beneficio. Entre los 7 y 12 meses siguientes sería un 50%, y entre los 13 y 24 meses sería un 25%. Yo creo que esto es una buena incentivo para crear un capital de trabajo, no para que se lo lleve para la casa, capital de trabajo. A los emprendedores de repente se entusiasman con la liquidez de la empresa y hacen retiro o hacen figuras como adquirir cosas que a veces no se necesita, y eso empeora el negocio. El dinero es para el capital de trabajo, para la actividad, la operación, para pagar la luz, el agua, el gas, las cotizaciones, las remuneraciones, los honorarios, pagar las obligaciones más presentes. Y si le queda dinero, bueno, eso es capital de trabajo que le sirve para el periodo siguiente. Basta con que un cliente no le pague y el flujo queda gravemente afectado. Entonces usted tiene que cuidar su capital de trabajo. Y para ese objetivo es el beneficio esto de cancelar una porción del IVA durante un periodo bastante interesante, que son 36 meses, en distintas proporcionalidades. En cuanto a los beneficios del DFL2, recuerde usted toda la consecuencia que ha tenido este beneficio, y veamos, recuerde la propuesta que estaba en el texto de julio del 2022, estamos en noviembre, y con todas estas indicaciones veamos cómo queda. Se reponen los beneficios en materia de impuesto a la renta originalmente eliminados por el proyecto, pero con limitaciones. Bueno, primera cosa, se reponen los beneficios, por lo tanto, lo que estaba en el texto ya no fue retirado, digamos, fue modificado. Veamos, solo aplicará a personas de más de 65 años por concepto de arriendo, subarriendo, usufructo o cualquier otro tipo de cesión del uso o goce del inmueble. Primero que todo, enfocado a las personas de más de 65 años, así que tiene que tener 66 para empezar a hacer uso de este beneficio. Solo podrá beneficiarse un máximo de 2 inmuebles por contribuyente. 2 inmuebles, recuerde, mayor de 65 años y 2 inmuebles. Las rentas respectivas se considerarán no constitutivo de renta hasta un tope de 15,5 UTA. Así que vaya sacando la cuenta. Ahí es cuando, de acuerdo a la tabla del global, ¿no es cierto? Calza justo ahí cuando comienza la exención, ¿no es cierto? Cuando comienza con el 0,4. Entonces, hasta ahí esos ingresos. El resto supongo que pagará impuestos. La renta bruta anual del beneficiario, ¿no es cierto?, descontados los ingresos por concepto de los inmuebles acogidos a la franquicia, no podrá superar las 30 UTA. Entonces tenemos máximo en ingresos 15,5 UTA, pero con todo, mi pensión y mi ingresos que yo genere producto de alguna actividad económica que desarrolle, entonces 30 UTA. Si paso de eso, entonces probablemente está en riesgo el beneficio, ¿no es cierto? Los inmuebles acogidos al DFL2 no formarán parte de la base imponible del impuesto a la herencia, pero con el límite de un inmueble por sucesión, primando el más antiguo. Bueno, esto ya es para, ¿no es cierto?, el que genera, ¿no es cierto?, el pacto de la herencia. Debe planificar bien cómo va a dejar estos bienes raíces. Debe haberse adquirido en primera transferencia, eso es importante, pero con el límite de un inmueble por sucesión. Debe haberse adquirido en primera transferencia o en caso de haberse construido o constituido derechos reales sobre ello, deben haber transcurrido más de 6 meses antes del fallecimiento del causante. Ya, el causante es el que fallece, ¿no es cierto?
y el que es el propietario de los bienes y el que deja, ¿no es cierto?, esta herencia a terceros. Veamos el impuesto al patrimonio. Situación de trabajadores o ejecutivos expatriados. ¿Han escuchado eso, no es cierto? Bueno, tratándose de personas naturales extranjeras que adquieran residencia o domicilio en Chile en virtud de un contrato de trabajo, durante los primeros 3 años desde su ingreso al país, solo computarán la parte de su patrimonio que hubiese sido adquirido con renta de fuente chilena. A partir del 4.º año deberá computar la totalidad de su patrimonio. Lo anterior no aplica a extranjeros que hayan perdido la nacionalidad chilena dentro de los 5 años anteriores a la obtención de residencia o domicilio. Bueno, ahí tenemos un caso bien particular. Norma de valoración. Esto es importante. Se establece que la norma que valoriza a las empresas que mantienen estados financieros auditados y que se valorizan según el monto mayor entre su patrimonio financiero y el capital propio tributario, también aplica a entidades extranjeras. Aquí hay un tema porque se estaría, ¿no es cierto?, tributando sobre una plusvalía que obedece a una medición temporal, ¿no es cierto? Probablemente, si eso es negativo, lo lógico es que entonces después se pida la devolución del impuesto pagado. Lo normal, ¿no es cierto?, es que las propiedades suban de precio, pero hemos visto que en la Plaza Baquedano los bienes raíces no subieron de precio, se han deteriorado de una manera importante. Entonces, si voy a pagar impuestos sobre un mayor valor, de acuerdo al mercado, recuerden la definición de valor de mercado, entonces, si voy a pagar impuestos sobre una plusvalía, producto de una medición, eso es novedoso. En Chile se tributa sobre lo devengado o lo percibido, pero no sobre una plusvalía aún no materializada. Así que, ojo con eso, con ese concepto que está en esta norma de valoración. Las normas de valoración de subyacentes solo se aplicarán cuando la empresa no cuente con estado financiero auditado. Se elimina la posibilidad de aplicar dichas reglas cuando la fórmula anterior no refleje adecuadamente el valor económico. Bueno, se incorpora la posibilidad de deducir los pasivos de la empresa cuando sea necesario valorizar sus subyacentes. Se refiere a los, ¿no es cierto?, a los activos y pasivos subyacentes. Crédito contra el impuesto. Se elimina el tributo al diferimiento de impuestos finales como crédito contra el impuesto al patrimonio. Eso estaba escrito en una lámina anterior. Nueva carga tributaria máxima. Bueno, recuerden que esto llegó al 53% más o menos en el proyecto inicial. Se han estado haciendo ajustes, ¿no es cierto?, de tal manera que no sobrepasen el 50%. Bueno, se establece una carga tributaria máxima por conceptos de impuestos, de manera que el monto efectivo a pagar sea la cantidad menor entre el impuesto al patrimonio y el 50% de la rentabilidad del patrimonio del contribuyente. Deducido el impuesto de primera categoría, el impuesto a la renta del capital e impuesto global complementario. No podrán rebajarse. Las rentas afectan, ¿no es cierto?, al artículo 42 de la ley sobre impuesto a la renta. Se presume, para estos efectos, que la rentabilidad del patrimonio es de 6% y que dicha rentabilidad estuvo sujeto al impuesto de primera categoría según la tasa vigente en el ejercicio. Se presume, ahí hay una, ¿no es cierto?, presunción del 6% de rentabilidad sobre el patrimonio. No sé de dónde sacaron ese dato, pero si usted quiere saber hoy la rentabilidad del patrimonio, ¿no es cierto?,
es bastante más complejo. Ustedes ven que los activos rentan cada vez menos. Me estoy refiriendo separado de la inflación. El contribuyente que hubiera obtenido una rentabilidad inferior al 6% deberá acreditarlo por medio de una solicitud efectuada al servicio. La menor rentabilidad debe ser consecuencia de razones financieras o económicas y no de reorganizaciones empresariales, donaciones o cambio en la metodología de valoración. Recuerde la metodología de valoración, el valor presente, el valor de reposición, el valor corriente, el costo corriente, el valor razonable. Todos estos son métodos de valoración, ¿no es cierto?, de activos netos. En todo caso, la rentabilidad no podrá ser inferior al 2,5. Se elimina, ¿no es cierto?, este famoso exit tax, ¿no es cierto?, impuesto de salida. Recuerden que también en la propuesta anterior había, si usted preparaba su patrimonio, irse a otra locación, a otra jurisdicción, a otro país, había una propuesta de un 5%, ¿no es cierto?, de pago único. Bueno, eso se eliminó en estas indicaciones. Con todo, si el contribuyente pierde el domicilio o residencia en Chile y su patrimonio es mayor a 6.000 UTA, deberá pagar el impuesto de forma proporcional a los meses de permanencia en Chile durante ese año. Vamos por las normas transitorias. Las normas transitorias son importantes. Veamos, el impuesto sustitutivo, ¿no es cierto? La opción de acogerse al impuesto sustitutivo en los años comerciales 26 y 27 podrán ejercerse hasta el último día hábil de diciembre del año respectivo. Diciembre de 2026, diciembre de 2027. Si durante los ejercicios comerciales 26 y 27 se efectúan retiros, distribuciones, dividendos en exceso, ¿no es cierto?, de los registros RUA y RDT, y la empresa mantiene un saldo positivo del RAI, recuerden el RAI, renta afecta impuestos, al 2024, tales retiros o dividendos serán imputados a este impuesto hasta el último registro, quedando sujetos a un impuesto único de 12%. Si se efectúa retención de 22% con ocasión de los mismos, podrá entonces solicitar la diferencia de la devolución. Se reduce la tasa del impuesto sustitutivo de 32 a 20%. Como ve, hay una rebaja importante, hay un incentivo a pagar, ¿no es cierto?, este famoso FUT, ¿no es cierto?, que todavía algunas entidades tienen y que yo siempre me opuse a pagar en carácter de único y me sigo oponiendo, pues justamente porque esos son dineros que están pendientes de tributación a nivel de global complementario. Sin embargo, pagaron a nivel de primera categoría, pero capital de trabajo, en tiempos de crisis hay que tener dinero. Recuerde, una empresa quiebra cuando no tiene liquidez. Por lo tanto, eso hay que considerarlo. Nuevo impuesto sustitutivo. Ya, bueno, si al 1 de enero del 2026 el contribuyente registra un saldo positivo de retiro en exceso, se efectuará con un impuesto sustitutivo de 25% sobre dicho saldo, el cual se podrá pagar hasta en 5 ejercicios comerciales por el contribuyente. Bueno, el retiro en exceso viene, ¿no es cierto?, en franca retirada. La idea es que la persona tenga retiro en exceso y paga el impuesto. Pero estos retiros en exceso son los que provienen de regímenes anteriores. Alternativamente a lo anterior, el retiro en exceso podrá considerarse un ingreso diferido sujeto al impuesto global complementario, reconociéndose por un lapso máximo de 10 años. Esta opción puede ejercerse hasta el 30 de abril de 2026. Tenemos 3 años para resolver este tema. Como regla general, la norma que restringe el uso de pérdidas tributarias comienza a regir el 1 de enero del año 25.
a partir de cuya fecha comienza, ¿no es cierto?, una aplicación paulatina de la restricción. 25 puede utilizarse el 80% de la pérdida, el 26 65% y del 27 en adelante el 50% de la pérdida tributaria, que podré rebajar. Los contribuyentes que hubieran adquirido los inmuebles beneficiados a partir del 1 de enero del 2017 seguirán aprovechando el beneficio hasta el 31 de diciembre del 2026. También es importante. Respecto de los bienes activos fijos adquiridos o importados durante el año 23, se podrá depreciar instantáneamente un 50% del valor del bien respectivo. El resto podrá depreciarse de manera acelerada. Aumento transitorio de la tasa de impuesto corporativo para la pyme. Yo siempre pensé que en esta reforma se iba a mantener el 10%, pero dada la urgencia de la mayor recaudación, no fue así. Entonces será de un 15% para el año 23, un 20% para el 24, y a partir del 25 vuelven a la tasa general del 25%. Ya, bueno, un 15, 20, 25. Norma especial, tratado de doble tributación. Bueno, si el tratado en cuestión admite la deducción del impuesto de primera categoría como crédito de impuesto adicional, respecto al país en cuestión, se aplicará entonces el sistema integrado hasta el 31 de diciembre del 2026. Y sería, hasta aquí, estimados participantes, perdone que me haya extendido 2 minutos, muchas gracias por todo, y recuerde, Fundación San Jorge, su aporte desde 1.000 pesos, ayude a colorear las costas de nuestro hermoso país. Excelente, Fernando. Muchas gracias por la completa presentación. Y ahora vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos ahí una pregunta, Fernando. Preguntas. En definitiva, dice, los contadores independientes no asociados quedarán afectos a IVA y retención de segunda categoría. Bueno, si una persona natural, no. Una persona natural, contador, ¿no es cierto?, que presta servicio, hace su boleta de honorario como persona. Las sociedades de profesionales están ahí, ¿no es cierto? Y claro, una empresa que presta servicios contables quedaría afectada a contar del 1 de enero del 2023, afecta a IVA. Por sus servicios mensuales. Claro, un contador normal que preste servicio es un profesional y emite boletas con retención, ¿no es cierto? No va a cobrar IVA. Pero si es una empresa, y está constituida por personas que son profesionales y está acogido a sociedades de profesionales, ¿no es cierto?, tributan en segunda categoría, entonces tampoco queda afecto a IVA. Nosotros que somos empresas auditoras, torre compañía, auditora, presta servicios contables también, vamos a tener que cobrar IVA. Ahí se genera un pequeño diferencia entre la persona natural y estas sociedades profesionales, pero bueno, el IVA tiende a normalizarse en los servicios, así que tarde o temprano todos serán contribuyentes de IVA. Y ahí nos dieron las gracias también. Dice, muchas gracias, profesor. Bien, pues para eso estamos. Bueno, les recuerdo que vamos a enviar la grabación de la sesión de hoy al correo con el que se registraron. Una vez más, gracias por el webinar, Fernando, y gracias a todos los asistentes. Atentos a nuevos webinars. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Chao.